¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos, chicas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rubí Salazar, voy a ser la docente especialista el día de hoy. Vamos a tratar lo que es este tipo de inesteticismo, ¿no? Que es muy recurrente en los pacientes, tanto masculinos como femeninos. La famosa pigmentación, ¿no? Que se puede confundir inclusive con otro tipo de alteración, como una acantosis nigricans, pero para esto vamos a tener que entender qué está sucediendo, ¿sí? ¿Qué le está pasando al paciente? ¿Por qué se pigmenta? Y si hay otras áreas como cavidades o pliegues, ¿no? Tanto como de la misma forma que la axila, sí también están pasando por el mismo proceso de pigmentación. Si bien he dicho hace un momento, ¿no? Iniciando que es un inesteticismo, pues sí, está categorizado como un inesteticismo. ¿A qué me estoy refiriendo exclusivamente? Pues a las axilas pigmentadas, ¿no? El tratamiento de hoy es justamente qué alternativas tenemos de esto, mejor dicho, es la presentación de una alternativa de trabajo, ¿no? De una alternativa para poder realizarlo dentro de un gabinete estético y que nos va, o que mejor dicho, le va a dar al paciente en cuestión, pues mejores resultados. Ojo, esto sí hay que tener en cuenta, son resultados progresivos, ¿no? Hay que darle un mantenimiento, hay que darle una secuencia en tratamiento, ¿no? El paciente tiene que regresar una serie de veces y darle pues los cuidados adecuados, ¿no? Inclusive de prendas, tipos de desodorante, técnicas de depilación que también se tienen que ver mucho con estos resultados, ¿no? De pigmentación, porque a veces se confunde también con una pigmentación posinflamatoria, ¿no? Así que muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tratamiento, al tema de hoy, mejor dicho, tratamiento para axilas pigmentadas. Bienvenidas a todas. Los días jueves son tratamientos corporales o temas relacionados a áreas corporales y no olvidemos que los días martes son tratamientos relacionados al área facial. Algo también, antes que me olvide, ¿no? Para comentarles que los días domingos, ¿sí? Los días domingos se están dando los talleres presenciales, ¿ok? Muy bien, igual para mayor información, ya saben, se pueden comunicar con las asesoras que están ellas conectadas y siempre dispuestas a darles la información que requieren. Bien, la pigmentación de las axilas, ¿no? Inclusive hay pacientes que se avergüenzan, ¿no? Se avergüenzan de levantar un poquito o utilizar, pues, algunas prendas cortas, manga corta, estas camisetas de tiritas, ¿no? Pues bien, las hiperpigmentaciones como tal, ¿no? Recordemos que puede presentarse o asociarse, ¿no? A una condición, en realidad, de las axilas. Y no siempre va a ser, o sea, no necesariamente tiene que ser en la axila, nada más, como hace un momento también lo mencionaba. Siempre es bueno conversar con el paciente y preguntarle, ¿no? Si la pigmentación que se muestra en el área axilar es solamente en el área axilar. Si de repente por ahí nos digan, no, también en el área de bikini o en la zona de las ingles, ¿no? Hay pacientes que tienen el área de las ingles muy pigmentado, muy pigmentado. También pasa que pueden tener o hay cierta incidencia también en pigmentación en la zona del cuello, ¿no? Entonces, si estamos viendo esta repetición en tres zonas específicas y muy claras, se podría estar tratando de una acantosis nigricans, es decir, ya no sería de una pigmentación superficial, a consecuencia tal vez de un cosmético, de una mala técnica de rasurado o una mala técnica de depilación, dependiendo del tipo, ¿no? Que sea. Entonces, o de alguna crema, pomada, un desodorante que tenga mucho alcohol, alguna loción perfumada que contenga también igual algún tipo o elementos, ¿no? Que puedan pigmentar, ¿no? Dentro de ellos la bergamota, por ejemplo, que tiene un olor muy rico, cítrico, pero es altamente pigmentante. Entonces, bien, puede ser eso, ¿no? Puede ser eso. A ver, chicos, denme un segundo, por favor. Listo.
A ver, chicos, ya volví, mil disculpas. A ver, justamente les decía, ¿no? Em, el tema de las axilas, ¿no? Si hay, les decía de que a veces puede suceder que el paciente ya no solamente tenga la pigmentación en el área de las axilas, sino ya empieza a tener en varias zonas, ¿no? Como la zona del cuello, al borde del cuello, el contorno del cuello, en la zona de las ingles, ¿correcto? Entonces ya esto está teniendo ciertas incidencias que ya pueden sugerirnos otro tipo de alteración, ya no es signo de una simple pigmentación, ¿no? Entonces, cuando este tono, esta piel empieza a tomar un color más oscuro de lo normal, de lo habitual, ahí hay que tener cuidado, hay que tomarlo como un signo de alerta, ¿no? Precaución. De repente ir a un dermatólogo, a un endocrinólogo también, para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Luego, justamente la acantosis nigricans, que es cuando el paciente presenta pigmentaciones en varias zonas. Ojo, no solamente va a ser también en las zonas de pliegues como axilas, ingles o inclusive cuello, sino que también a esto se le asocia que en las zonas más rugosas del cuerpo, ejemplo, el codo, ejemplo, las rodillas, ¿no? Se ponen más oscuras todavía, ¿no? Entonces, el área de los codos, las rodillas, a esto le asociamos pigmentación en axilas, pigmentación en cuello, ya, y además de esto, pigmentación en las zonas inguinales, bueno, ya estaríamos hablando pues de tal vez un estado de diabetes, ¿no? Una diabetes incipiente y que se está filtrando, por así decirlo, la resistencia a la insulina que ya se está denotando. De repente es un paciente con signos de obesidad, también ellos también tienen asociado ese tipo de alteración en la piel, sobre todo en estas zonas que acabo de mencionar. Y en estos casos se denomina pues acantosis nigricans, ¿no? O acantosis pigmentaria, justamente en estas zonas de pliegue de los cuerpos, ¿no? Ahora, con el tema de la depilación o el rasurado, también es otra de los causantes, ¿no? De una pigmentación. También es otra de uno de los causantes. Por ejemplo, normalmente cuando el paciente se somete a una depilación con cera, por ejemplo, ¿sí? La depilación con cera genera dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, el efecto inmediato es justamente el retiro del vello de forma temporal, pero de forma física y mecánica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero es que la temperatura de la cera, cuando no es adecuada, pues genera una quemadura. Y como segunda parte, lo que genera es un pelado. No solamente arranca el vello exclusivamente, sino que también va a pelar la primera capa de la piel, una porción de la primera capa de la piel. Estamos hablando exclusivamente del estrato córneo. Este estrato córneo se va a ver vulnerado, ¿correcto? Entonces la piel pierde cierta protección natural. Entonces, la piel está quemada, está desprotegida, por ende, es mucho más propensa a sufrir cualquier tipo de daño. Ahora, recordemos que la axila es una de las áreas donde hay mayor concentración de glándulas sudoríparas, por ende, hay una eliminación de sudor, de toxinas. En estos casos, la sudoración genera también reacciones pigmentarias. Recordemos que una de las formas de defenderse la piel a nivel epidérmico, claro está, es la liberación de melanina, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa también que tienen los melanocitos cuando son alertados por las células, por los queratinocitos, ¿no? Que son las células formadoras del nivel epidérmico. Y los avisan, ¿por qué? ¿Por qué avisan a melanocito de un daño? Porque justamente están pasando por un proceso de irritación a consecuencia de una depilación, la función de barrera ha sido vulnerada, porque claro, la tracción mecánica que se ha ejercido para retirar los vellos ha pelado cierta porción del estrato córneo.
Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque justamente después de una depilación con cera, hay pacientes y hay centros o profesionales, por así decirlo, o mejor aún, más siendo más exacta, ¿no? Hay personas que todavía tal vez no están tan capacitadas o hay ciertos puntos que, que descuidan a la hora de hacer la técnica de depilación con cera, a pesar de que es una técnica práctica y sencilla. No quiere decir que no, que se desmerezca el cuidado. O sea, tiene que haber un protocolo, un buen cuidado, un pre y un post técnica. Entonces, e inclusive lo que se le sugiere al paciente también es importante. ¿Qué pasa? Simplemente en algunos lugares, lo comento porque yo he tenido pacientes que han tenido estos problemas, que iban, les sacaban el vello, les depilaban, claro está, y les echaban nuevamente talco y ya está. Eso era todo, absolutamente todo. Y así no puede terminar, porque se ha vulnerabilizado, ha quedado irritado. E inclusive he tenido pacientes que han llegado con una huella roja al borde y que con los días se hace como una costra marrón. Entonces eso es una lesión. Y es muy probable que si la paciente no tiene la guía del profesional adecuado para decirle, no debes utilizar desodorantes en aerosol, por ejemplo, después de una depilación. No puedes utilizar desodorantes en gel tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si utilizan el aerosol, ese aerosol va a quemar más todavía la lesión y es muy probable que se pigmente. Los desodorantes después de una depilación como tal, como la que acabo de mencionar, no son aconsejados, no deberían de utilizarse. Más bien se tienen que utilizar, por ejemplo, ¿no? Azuleno, se debe de utilizar un gel descongestivo, se debe de utilizar eh, inclusive si fuese verano, ¿no? El paciente que hace base de pila y también esto es un error del paciente, ¿no? Del usuario final del servicio. ¿Qué es lo que hace? Base de pila, digamos en verano, ¿ah? Porque también pasa esto. Base de pila y más tardecito o al día siguiente se está yendo a la playa. Tampoco es así, eso no debe de pasar. Y esto es responsabilidad no solo del paciente, sino que es responsabilidad del profesional, porque el profesional tiene que decirle, tiene que informarle al paciente que no se puede ir a la playa, no se pueden ir a ningún sauna, hacer ejercicio después de la depilación. No se puede, porque la piel ha quedado expuesta. Entonces es mucho más propensa a irritarse, a inclusive de infectarse, porque hay poros que quedan totalmente abiertos, ¿correcto? Entonces, son cuidados, ¿no? Que se deben de tener, que debe de tener tanto el profesional a la hora de aplicar alguna técnica de extracción de la pilosidad en el área, y dos, los cuidados post que debe de mantener el paciente después de realizarse este tipo de depilación. La otra depilación más recurrente es justamente la rasuradora, ¿no? La que la mayoría de las personas se hacen en casa, correcto. Uno dirá que sí, que es normal, que está bien, y otros dirán que no, porque el vello crece muy grueso, etcétera. Cualquiera de las dos posturas, viéndolas del ángulo que querramos, en realidad les diría de que sí y no. Sí crece más grueso, podría ser que sí. Simplemente lo único que están haciendo a la hora de rasurar son dos cosas. Estás generando un efecto decapante con las cuchillas de la máquina de afeitar, ¿no? El efecto decapante en la piel. Y dos, estás retirando solamente la porción terminal del tallo piloso. Eso que uno ve que crece y que supuestamente, ¿no? Lo llamamos los cañoncitos o que ha crecido más grueso. No, no ha crecido más grueso. Eso ya estaba debajo de la piel, solamente que no lo veías. Entonces, no es que crezca más grueso, pero sí hay un efecto, ¿no? El efecto en la piel como tal, que es la que se va a pigmentar, es el efecto decapante, puesto que las cuchillas lo que van a hacer es decapar, ¿no? Desgastar el estrato córneo. Ahí viene el detalle. Por otro lado, bueno, cuando no hay los cuidados adecuados, después, bueno, antes, mejor dicho, antes del rasurado en casa, están en la ducha, por ejemplo, están en la ducha caliente, provoca una dilatación de poros, ¿correcto?
estimula el estrato córneo, lo va a volver vulnerable, porque claro, el agua caliente lo que va a hacer es, simplemente el agua como tal va a ablandar la queratina propia del estrato córneo, por ende lo vuelve mucho más moldeable y más vulnerable. A esto le sumas la elevación de la temperatura con agua caliente, se me ocurre, ¿no? Bueno, va a agravar más todavía. Encima de esto, el paciente que hace se pasa la cuchilla, ¿no? En la máquina de afeitar. Ahora, lo que normalmente pasa, ¿qué es? No es que sea una cuchilla nueva cada vez que se va a afeitar, es la misma cuchilla, ¿no? Que le dan una, dos, tres veces. Y lo más probable es que no le den el cuidado debido a esa cuchilla. Es decir, a veces ni siquiera es la cuchilla del paciente como tal, es del esposo, de la esposa, del hermano, que por ahí hay un ratito y se afeitan. Lo digo porque también tengo pacientes que en algún momento me han dicho, mira, revisándote honesto, esto es así, así, así. Yo no le veo nada malo, pero claro, no es que se vea, no es que sea malo, pero hay cosas que se le debe de explicar. ¿Por qué? Por ejemplo, la carga bacteriana que pueda existir simplemente por el modo de conservación de las cuchillas, ¿no? De las rasuradoras. Entonces, todo esto puede no solamente generar una pigmentación, sino que también puede degenerar en una inflamación pilosa, ¿no? De los infundíbulos pilosos. Y no solamente es la inflamación, sino que esto le puede dar paso a una infección de esto. Entonces, eso es peor y eso sí es mucho más grave, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que el área de las axilas, si bien es cierto, es un área corporal, es una área que a veces muchos pacientes no le toman la importancia, pero es un área sensible, sensible ante cualquier afección. Es decir, ni siquiera, bueno, no solamente una afección, sino ante cualquier cambio físico que exista en esa zona, ¿no? Y hay que estar preparados con el tema del poscuidado. ¿Cuál sería el seguimiento? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me tengo que aplicar? ¿No? La idea es de que esa zona que ha sido alterada por una técnica u otra en sí, la idea es de que siempre se mantengan productos que provoquen o que promuevan, mejor dicho, la humectación, que promuevan la regulación del pH en el área, porque en las axilas tenemos pH, por supuesto que sí, es una zona de gran secreción, ¿no? Entonces, sudorípara. Claro que sí, también no está exenta del pH y de que si este pH se altera, pues puedan generarse otro tipo de alteraciones, ¿no? Y una de las más recurrentes ante estos cambios bruscos o estos descuidos, tanto por parte del profesional como por parte del propio usuario, pues es justamente eh, el oscurecimiento del área, ¿no? Es justamente eso, es uno de los principales signos que se van a ir evidenciando con el tiempo. Vamos a encontrar diversos tratamientos para el área de las axilas, desde tratamientos láseres, desde tratamientos decapantes, ¿no? Hasta tratamientos despigmentantes netamente tópicos, ¿no? Es decir, topicables, ¿no? Por ejemplo, lo que les venía diciendo, ¿no? La acantosis nigricans. Aquí, por ejemplo, tenemos la axila, ¿no? Está oscurecida, el área del codo, miren cómo se va poniendo, y este es el contorno de cuello, ¿no? La acantosis nigricans viene a ser lo que bueno, es un trastorno, ¿no? Es un trastorno que es caracterizada justamente por el oscurecimiento de ciertas áreas, entre ellas las zonas de rugosidad y que sean zonas cóncavas o de pliegues, ¿no? Justamente aquí la piel empieza a oscurecerse e inclusive en algunos casos empieza a engrosar. El oscurecimiento en la zona al inicio se vuelve como si fuese un tanto sucio, ¿no? Medio marrón, un color oscuro, marrón oscuro. Pero cuando esta afección, esta alteración pigmentaria tiene mucho más tiempo, recrudece más, empieza a tener ya una coloración como esta, ¿no? En las zonas media, ya deja de ser el marroncito, sino que se empieza a volver un tanto grisácea, ¿no? Marrón plomizo, por así decirlo. Entonces quiere decir que eso ya tiene más data, tiene mucho más tiempo. Por ende, es mucho más complicado y mucho más difícil de poder
ayudar al paciente a despigmentarse. ¿Por qué? Porque tiene que corregir primero el problema de fondo, que vendría a ser un tema hormonal, o, por ejemplo, ¿no? Si hay un paciente también con hipertiroidismo, también, o de repente un paciente con obesidad, o como ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Diabético, o que está justamente en la intolerancia a la insulina, entonces, o problemas insulínicos. Estos son indicios. Otro punto más para reconocer cualquiera de estos problemas, de estas tres al menos, diabetes, obesidad o hipotiroidismo, sobre todo diabetes, es cuando aparecen a estas pigmentaciones se le asocia otro signo más. Ejemplo, los famosos acrocordones, ¿no? Que son como unas verruguitas, pero no son verrugas en realidad, son como unos, mejor dicho, como unos apéndices, ¿no? Unas protuberancias de tejido, de piel blanditas, ¿no? Como unas pelotitas, o en algunos casos son como tipo filamentos, que empiezan a aparecer. Por lo general aparecen con la edad, ¿no? A los pacientes maduros, ya pasados los 60, 70 años. Pero cuando le aparece a un paciente joven, 30, 35, 28, 25, eso no es normal. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando bien o no, es signo de aviso, ¿no? De alerta, cuando están asociados estas dos alteraciones. En el caso de cuando se denota lo que es la acantosis nigricans, ¿sí? La piel, ya sabemos, se tiende a engrosar justamente. En la mayoría de los casos se va a mostrar tanto en la ingle, en el cuello y en las axilas. Por ejemplo, ¿no? Cuando aparece en niños es un síntoma de riesgo, o mejor dicho, va avisando al padre o a la persona, al apoderado, que tiene que llevarlo pues al pediatra, ¿no? Porque es un síntoma, es un signo de que puede ese niño tener riesgos de tener una diabetes tipo 2, ¿no? Una diabetes mellitus tipo 2. Y en raras ocasiones, pues la acantosis pigmentaria sirve de advertencia, pero esto es algo raro, de tumores cancerosos, ¿no? Los síntomas exclusivamente es en la piel, son únicos signos en realidad, más que síntomas son signos. Se empieza a oscurecer la piel, se empieza a volver un tanto más gruesa y de textura aterciopelada. ¿Sí? Y esto se da en los pliegues y justamente las fisuras de los pliegues son de color más claro, ¿no? O sea, es notorio, ¿no? Es notorio, se va viendo como si fuese una craquelación inclusive en las arrugas del cuello, en las axilas, en la ingle y también en la parte posterior del cuello. A veces los pacientes piensan, ay, es carga, es sucio y se están rascoteando y no es eso, es una pigmentación propia de la piel, ¿no? Y claro, a veces hay pacientes que no quieren entenderlo, pero cuando esto ya tiene mucho tiempo y sigue repercutiendo, sigue avanzando, ya el paciente tiene que ser evaluado, ¿no? Por un médico, por el médico pertinente. Por lo general es el médico endocrinólogo, el especialista en endocrinología, quien empieza justamente a ver estos signos, ¿no? En la piel, que son avisos de algunas alteraciones, como ya los hemos venido hablando. Y ya el profesional como tal, pues determina qué tipo de evaluación y exámenes un tanto más exhaustivos debe de realizarse. Ahora, la piel también en algunas ocasiones puede tener olor, puede tener un olor un tanto más, inclusive el olor es un tanto más agrio en ese tipo de pacientes y claro, tiene picor, ¿no? Empieza a picar. Las causas, resistencia a la insulina, ¿no? Como ya lo hemos hablado hace un momento. Recordemos que la insulina pues es una hormona, ¿no? Que es formada por el páncreas, ¿no? Y este es justamente este tipo de insulina, perdón, este tipo de hormona es la que ayuda a este órgano a poder procesar el azúcar, ¿no? Para que no quede pues glucosa circundante, ¿no?
Y trastornos hormonales también, por ejemplo, pacientes con quistes ováricos, problemas tiroideos, ¿no? O problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, también es una de los avisos, ¿no? Cuando se evidencia este tipo de pigmentaciones. Es muy raro, pero también se da, hay casos, hay una casuística donde también se determina por algunos medicamentos. Ejemplo, los anticonceptivos, los corticoides de larga data. Por ejemplo, los que nacieron en la época del 80, por lo general han sido tratados mucho con corticoides, ¿no? Entonces, me refiero a los que han nacido en la época del 80, o sea, nacieron a partir del 80 hacia arriba, ¿no? 80, 85, 86, 90. Ya, estos niños, por así decirlo, ellos han sido tratados con corticoides en lo que son enfermedades respiratorias, ¿no? Infecciones respiratorias, asma, bronquitis, ¿no? Entonces, la gran mayoría, porque es por la época, la tendencia que había en aquella época era tratar todo con prednisona, Ventolin, salbutamol, ¿correcto? Esos son corticoides. Y claro, los corticoides también ya sabemos hoy por hoy que generan grandes alteraciones en el cuerpo a la larga, porque el corticoide se sedimenta, ¿no? Y problemas oncológicos, ¿no? Los problemas oncológicos. Pero igual, no quiere decir que, ya tengo acantosis y ya tengo cáncer. No, esto es muy poca, es la incidencia en realidad. Hay otros signos o síntomas asociados cuando ya se trata de un tema oncológico, ¿no? Muy bien. Entonces, nos quedamos en realidad que la acantosis nígricans, por lo general, y donde hay mayor recurrencia, es resistencia a la insulina y trastornos hormonales. Eso es por lo general. Ahora, el tema de los corticoides, por ejemplo, es si por ahí el paciente, pues efectivamente calza en lo que les estoy comentando, ¿no? Ha estado de repente, ha sido un paciente que ha estado en los programas de IRA, ¿no? Infecciones respiratorias agudas de niño, o ha tenido asma, pues claro, ha tenido asma hasta los 13, 14 años. Bueno, es un paciente que ha sido tratado con corticoides, prednisona de 20 miligramos, por ejemplo, o ha sido nebulizado. Bueno, es probable que en la adultez desarrolle este tipo de alteración. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para que aparezca este tipo de pigmentación, de contraer o de tener la acantosis pigmentaria son la obesidad. Cuanto mayor sea el peso del paciente, pues es mucho más riesgoso de contraer, es mucho más propenso de contraer acantosis pigmentaria, ¿no? Y claro, un paciente con obesidad es mucho más propenso a tener problemas cardiovasculares, ¿no? Sobre todo ellos. La raza también es importante, ¿no? También es importante. Por ejemplo, las razas indígenas, merideo indio, son las que tienen más propensos en tener pigmentación en las zonas axilares. Y antecedentes familiares de padecer algún tipo de acantosis pigmentaria también pueden ser hereditarias, ¿no? Hay una clasificación de esta que lo ve exclusivamente el médico dermatólogo, pero puede ser también hereditaria. ¿En qué casos se empieza a mostrar esto? Por ejemplo, irritación. Miren, esta es una paciente que tiene el área de la axila, perdón, voy a subir aquí. Ok, sí se ve, ya ahí está. Miren, esta es una paciente que tiene justamente el área de la axila, tiene una pigmentación, pero una pigmentación entre rojizo y marrón, es decir, todavía no se ha detonado como tal, ¿no? Está en un proceso como si fuese una post técnica, pero ha quedado irritado, ¿no? Ha quedado un tanto irritadita. Pero a esto también le vamos a sumar que tiene dos alteraciones notorias, ¿no? Que están aquí, justamente en esta imagen, están en círculos rojos. Pues bien, esos son acrocordones, lo que les venía diciendo cuando la pigmentación de la axila está asociada a los acrocordones. Cuando pasa eso, ya quiere decir que hay cierta resistencia a la insulina o tal vez es una paciente que tiene obesidad.
Hay irritación y esto puede ser también a consecuencia de desodorantes que tengan mucho alcohol, mucho perfume, o inclusive las lociones o cremas que son aplicadas, esas lociones y cremas que huelen riquísimo, pero justamente se las aplican después de haberse hecho una técnica de depilación. Ya, eso es un error, por ejemplo, ¿no? Ahí no debería de pasar. También las pigmentaciones en la axila son en estadios tardíos, no necesariamente van a darse al día siguiente de cualquier técnica de depilación, no. Se puede dar después, puede darse inclusive un estado de hiperqueratinización por alguna obstrucción pilosa, ¿no? A consecuencia de la aceleración en la formación de la queratina. Y esto pues me va a recrudecer y va a mostrar esta coloración un tanto más oscura, ¿no? Recordemos también que se engrosa la zona, ¿no? Se engrosa. Y claro, también está asociado pues a malos hábitos, malos cuidados y el fotodaño, la fotorradiación también, ¿no? Miren aquí algo que debemos también, esto lo he colocado porque hay pacientes que se confunden y piensan de que esto se puede tratar en cabina. A ver, sí y no. Por ejemplo, ¿no? El primero, que es un eritrasma, ¿sí? El eritrasma es una infección bacteriana. Cuando esta lesión es así, o sea, si es que llega un paciente con este tipo de lesión, y ojo, miren aquí, ¿ah? Este paciente tiene acrocordones. Miren, acá está 1, 2, 3, 4, ¿no? Que son notorios, claro está. Sin embargo, hay un estado eritrócico. Esto es por una proliferación bacteriana. Lo que sí va a suceder, y quiero a ver si lo pueden ver aquí, cuando esto está en tratamiento, este estado eritrócico va retrocediendo, es decir, se va reduciendo, ¿no? Ahorita es un mapa grande, pero va achicándose. Y es lo que se está notando aquí, espero que lo puedan evidenciar. Hay un límite acá, de esta mancha eritrócica, este mapa eritrócico, hay un límite que está aquí, ¿sí? De aquí, de acá hacia acá, hay otra coloración. Esto se llama pigmentación residual. Es lo que quedó del estado de alteración, de irritación y de lesión que ha habido en la piel. La causa es bacteriana, ¿no? Un estafilococo, un cocos por ahí, micrococos que puede haber atacado. Pero donde nosotras vamos a trabajar, o lo que quisiéramos trabajar, es la pigmentación residual, más no esta zona que está irritada todavía, donde hay actividad. Si llega un paciente con este tipo de condiciones, hay que esperar. No podemos tratarlo. Esto lo tiene que ver netamente el dermatólogo previamente. Cuando ya la alteración de la piel ha cesado, ha parado, recién ahí puede el paciente inclusive someterse, ¿no? A técnicas despigmentantes, por supuesto. Es una infección bacteriana prolongada que generalmente se presenta en los pliegues cutáneos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente esto se va a presentar en el área de las axilas, sino que también se puede presentar en las zonas de las ingles, ¿correcto? Sobre todo en las ingles. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué predomina? Porque justamente estos dos pliegues hay gran concentración de toxinas y bacterias, ¿sí? Más aún hay pilosidad, entonces es gran foco de contaminación, ¿no? El eritrasma es causado por una bacteria, Corynebacterium, por uno de los Corynebacterium, ¿no? Y es más común en climas tropicales, ¿no? Climas tropicales. Luego tenemos lo que es la hidroadenitis. La hidroadenitis, esto que está aquí. La hidroadenitis es una afección cutánea, ¿sí? Esta afección cutánea se va formando, puede aparecer, miren chicos, esto puede aparecer a consecuencia de una mala higiene o de una mala técnica de depilado o rasurado. Hace un momento yo les decía de que cuando hay depilaciones o rasurados, sobre todo depilaciones, por la técnica depilaciones con cera o depilaciones de banda o
No las depilaciones con láser, sino las depilaciones que trabajan eh, mediante una técnica, una fuerza mecánica, ¿no? ¿Qué sucede? Ciertos conductos pilosebáceos quedan dilatados, quedan abiertos. Y a esto le vamos a asociar que el estrato córneo y el pH han sido vulnerados. El pH ya se desbalanceó, ¿correcto? Y acuérdate que si el pH cambia, ¿no? De manera transitoria, si quieres, las bacterias que viven de forma natural en la zona, algunas se van a despertar, ¿no? Porque justamente el pH es lo que mantiene a raya a estos agentes que siempre buscan querer entrar o hacer caos, por así decirlo. Bueno, esta afección que da justamente en estas áreas se vuelve crónica. Es difícil en realidad de poder tratarla y de que pueda parar, por así decirlo, ¿no? En algunos casos necesitan hasta cirugía. ¿Por qué? Porque involucran a los ganglios. ¿Sí? Es una afección cutánea crónica caracterizada por la aparición de protuberancias en la axila o en la ingle, ¿no? Como si fuesen nódulos se forma. Y esto es a consecuencia de una inflamación que posteriormente va a mostrar una infección. Y esa infección va a llegar hasta el nivel de las glándulas sudoríparas. Cuando llega a nivel de las glándulas sudoríparas, hay un compromiso ganglionar en el área, lo cual genera mayor protuberancia todavía. Inclusive, estas lesiones siguen supurando, ¿no? Siguen supurando, por eso es que se demanda una cirugía, una ecografía de partes blandas para determinar cuál es el compromiso en la zona, si es que se ha dado lo que es el ganglio sentinel, ¿no? El fenómeno de ganglio sentinel, que es aquel que encapsula esta bacteria, o sea, mejor dicho, es el que se sacrifica, ¿no? Dentro del ramillete de los ganglios, es el que se sacrifica para poder contener la infección. Entonces, el médico tratante lo que va a hacer es ver en la ecografía hasta qué nivel está para hacer la incisión y hacer la extirpación de esto, ¿no? Y claro, ahí va a haber un freno, se va a detener este proceso, va a haber una inflamación posteriormente y todo volverá nuevamente a la pseudonormalidad. ¿Y a esto a qué me refiero? Porque una vez que se detona la hiperhidroadenitis, no quiere decir que una sola vez y ya está. No, ya tiene un antecedente, por ende se vuelve propenso, lo cual exige que el paciente sea mucho más cuidadoso en el área. Este tipo de alteración va a dejar una secuela. ¿Y la secuela cuál es? La granulación de la zona y la pigmentación de la zona. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque no es este sí no es un paciente tratante con ninguna técnica despigmentante. No, este es un paciente netamente de tratamiento médico, ¿sí? Porque lamentablemente el profesional cosmiátrico, estético, puede coger ese tipo de paciente creyendo que solamente es la pigmentación y no va a pasar más, y puede recrudecer el estado o volver a despertar este estado de hidroadenitis, ¿sí? En ese sentido hay que tener cuidado porque esto se puede agrandar, es muy sensible a estimularse, ¿no? Y luego tenemos una dermatitis infectiva, que es la que está aquí. También, ¿por qué les coloco esto? Esto es netamente por conocimiento, para reconocer. Hay pacientes que llegan y dicen, mire señorita, tengo toda esta parte roja, rojo, ¿qué hago? No me gusta, ¿me lo puedes pigmentar? A ver, primero, si está en este estado, ¿no? Con la piel un tanto cerosa, brillosa, quebradiza, imposible, está en un proceso de regeneración. Más bien lo que necesita, ¿no? Lo que se necesita es un antibacteriano, ¿correcto? Porque eso es un eczema, ¿no? Y esto es a consecuencia de una infección, ¿no? Es de una infección que se da se da de varias, en varias repeticiones, o sea, es decir, infecciones mal curadas, ¿no? Varias veces. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente pues entra en un estado un tanto crónico de esta lesión, y eso cuando ceda, es decir, cuando se cure, va a dejar un gran mapa ahí, ¿no? Un gran manto, mejor dicho, pigmentado. Va a quedar muy pigmentado. Entonces,
Es solamente y exclusivamente cuando ya haya cesado la alteración, recién se podrá trabajar alguna técnica despigmentante. Cuando el paciente entre así, de esta forma, con estas características, eso no es una despigmentación. Eso todavía es un estado eritrócico, eso es un eczema, eso es una granulación, eso no se puede trabajar, ¿sí? Esto es más que nada en tanto informativo para que puedas, te ayudes a reconocer ciertas alteraciones que pueden llegar porque los pacientes en muchos de los casos realmente no se tratan, no se cuidan y claro, piensan que se ha manchado, ¿no? Hay tantos que dicen, no, pero sí solo una mancha, eso no, ya no es una mancha, ¿no? Ninguna de esas es una mancha. Entonces, a conocimiento de ustedes, esto no lo podemos trabajar de forma directa, ¿no? Tiene que haber un cruce, técnica multidisciplinaria, ¿no? Para poder trabajarlo. Ah, chicas, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? A ver, aquí no. Ok, muy bien. Muy bien, entonces voy a pasar a lo que es la presentación, ¿sí? A ver, un segundo. Estamos aquí. Acá, a ver. Listo. Aquí, aquí. Muy bien. Aquí la propuesta el día de hoy es un peeling, ¿sí? Un peeling de axilas, ya que estamos en invierno, no hay una exposición como tal del área, tampoco hay una ventilación como tal, ni el paciente está en estadios de sudoración constante, permanente, ¿no? Algo que debemos de tener en cuenta es que el paciente, ¿sí? Si se va a someter a esta técnica, por ejemplo, o le vamos a aconsejar esta técnica, es que no debe de realizar actividades post-técnica que demanden sudoración, utilizar prendas, por ejemplo, que promueven la elevación de la temperatura, como tal el nylon, por ejemplo, ¿no? En lo absoluto, prendas de poliéster o de nylon. ¿Por qué? Porque recordemos que la piel va a estar, o el área tratada va a estar desgastada, va a entrar en un proceso de renovación progresiva y una de las claro, se van a utilizar activos que puedan ser fotosensibles inclusive o sensibles a la temperatura alta. Entonces, no se les recomienda. ¿Por qué? Porque si no tendrían un efecto adverso. Si son despigmentantes y son fotosensibles, no les puede dar el sol porque van a dar un efecto adverso. Ya no van a despigmentar, por el contrario, van a pigmentar. Si son agentes despigmentantes, pero tienen ciertas, mejor dicho, son intolerantes a la elevación de la temperatura, entonces hay que prever eso, ¿no? Y si el paciente, digamos, se baña con aguas muy calientes, ¿no? O empieza a estar en actividad donde haya mucha sudoración, mucho calor o prendas que hagan que sude mucho, pues tampoco le conviene porque estos activos van a tener un efecto adverso, ¿no? Van a pigmentar en vez de despigmentar. Entonces, eso siempre hay que recalcarle al paciente. También cuando vayamos a tratar este tipo, siempre pedirle, tráeme el desodorante que tienes, ¿no? Tráelo. De repente por ahí ni siquiera es un desodorante tan conocido, ¿no? De repente es uno de catálogo, por ejemplo, ¿no? De Avon, de Essica. No estoy hablando mal, simplemente les estoy diciendo que es algo cosmetológico. Entonces, no, pues si ya estamos tratando a una paciente con esta propuesta, por ejemplo, con un peeling, o cualquiera sea la técnica despigmentante, un Pixoff, un Repil, lo que fuese, pero que tenga activos despigmentantes o que generen cierto efecto decapante sobre la zona a tratar, el producto desodorante, o perdón, sí, desodorante, tiene que ser ya de uso dermatológico, por así decirlo, ¿no? O de lo contrario, que sean en pomadas blancas o en barras blancas.
Nada de aerosoles, por ejemplo, nada de geles. Los geles de por sí huelen rico, huelen más fuerte, tienen mayor cantidad de alcohol. El aerosol, lo mismo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, eso hay que tener en cuenta. Y nada de estarse colocando, ¿qué cosa? Hace un tiempo también me dijeron bicarbonato con limón, creo. No, en lo absoluto, eso no se coloca. O ácido bórico fue. No, nada de este tipo de cosas, por favor, porque justamente, ¿no? Va a estar un tanto vulnerable después de una técnica de peeling. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener que aplicar? Regenerador, por ejemplo, un regenerador primero. Como no va a tener mucha actividad que demande sudoración, no tendría por qué tener mal olor, por así decirlo, ¿no? Punto número dos, no va a utilizar prendas que demanden tanto calor o sudor, ¿sí? Por lo menos unos 3, 4 días de que se inicie la técnica. Eso es algo que deben de tener en cuenta. Y claro está, esta es una técnica que se realiza más que nada en invierno, en climas fríos, como casi todos los peelings, ¿verdad? Muy bien, entonces, vemos aquí a la paciente, perdón, me salí de la... Vemos aquí a nuestra paciente, tiene pigmentación, sí, tiene una pigmentación, lado izquierdo, lado derecho, estamos viendo. En una de ellas tiene más pigmentación que otras, que en otro lado. Lo que vamos a proceder a hacer es la higiene y estamos aplicando una espuma. Esta es una espuma que tiene una alta concentración de ajas, ¿no? De ácidos, alfa hidroxiácidos, glicólico, láctico, mandélico, ¿no? Que son las estrellas ahí. Vamos a darle un tiempo de exposición, un promedio de 5 minutos y posterior a ello hacemos remociones y lo que podríamos aprovechar, y nunca está de más, pues es hacer cierto bombeíto, ¿no? Para drenar. Entonces, ustedes saben, siempre el drenaje linfático es importante, sobre todo para la eliminación de toxinas, ¿no? Hacemos lo propio en la otra axilita. Ahora sí, lo que vamos a aplicar es un exfoliante, ¿no? Este exfoliante sí va a tener un poco más de granulación, ¿correcto? Puede ser un exfoliante, miren, pueden utilizar un exfoliante de arroz, pueden utilizar, que ya de por sí ya tiene eh, el arroz, pues que tiene arbutina también, ¿no? El foliante de ajas también va a tener ácido glicólico, mandélico, láctico, ¿no? Es la concentración. Pero, por ejemplo, no tengo uno de ajas. Puedes tener uno de arroz, puedes tener uno de pepas de nuez, ¿no? No hay problema. El tema es que tenga también granulación. Ahora esto, mejor todavía si fuese de ajas, de ácidos ya como tal, ¿no? Mejor aún. Hacemos la remoción para retirar el exceso de células muertas, lo cual también es importante porque así nos provoca un desgaste adecuado, ¿sí? Para poder aplicar los ácidos que van a venir. En este caso vamos a utilizar un ácido glicólico, ¿no? El ácido glicólico que es un alfa hidroxiácido, en la presentación de gel fluido y en un pH 3. ¿Correcto? Lo vamos a aplicar y luego lo vamos a empezar como si quisiéramos hacer una emulsión, por así decirlo, ¿no? Vamos a empezar a sobarlo y darle un tiempo de exposición. No vamos a exceder los 7, 10 minutos de ello, ¿no? Claro está. Una vez que ya pasó nuestro tiempo, vamos a higienizar. Ojo, no vamos a neutralizar, solamente vamos a higienizar el excedente del ácido, ¿sí? Vamos a seguir dejando que tenga efecto todavía, ¿no? Porque recuerda que el ácido
Buenas noches, Miss. Una consulta. Ahí le está aplicando el ácido glicólico, ¿verdad? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿sí me escuchan? Miss, buenas noches. ¿Sí me escucha? Ok, les comentaba de que sí, la primera parte es ácido glicólico en ¿Al presentación cuánto gel por fluida, ciento? ácido glicólico al 20%, un pH 3 en presentación gel fluido. ¿El ácido glicólico hace pelado, Miss, o no? ¿O es El ácido glicólico, un pelado como tal, sí puede generar pelado, pero acá hay algo que debes de considerar, es el pH. Como está en un pH 3, es ligeramente ácido, pero no es tan ácido como para generar esta disociación extrema y poder demostrar el pelado como tal, ¿no? Por sí solo, claro está. Ahora, si fuese tal vez alguna sinergia de ácidos, ¿no? Un alfa sobre beta o un alfa sobre alfa, es decir, ácido sobre ácido, pero con mayor potencia y menor pH, claro, va a ser mucho más agresivo, por ende sí me va a degenerar o me va a llevar a un pelado más extremo. Entonces, en este caso no es que vaya a pelarse la axila, que digamos, uy, se va a descascarar como tal. Puede ser que sí y puede ser que no. Por lo general yo les digo a los pacientes, lo que vas a empezar a notar es que, claro, cuando te apliques el desodorante en los días por ahí se haga como si fuese una carquita. Y es netamente que la fricción de a la hora de colocar el desodorante, ¿no? Por ejemplo, una barra, puede hacer que se formen como unos grumitos. Y eso es por las células muertas que están en proceso de desprendimiento. Pero no es que sea algo tan notorio como tal, puesto que la técnica es progresiva, ¿no? Es poco a poco. Después del ácido glicólico, en este momento en la imagen se está aplicando lo que es el peeling mansal. ¿Qué cosa es el peeling mansal? Este, por ejemplo, miren aquí, este ya tiene otro pH. Esto es un blend, pues, ¿no? Cuando ya hablamos de blend, quiere decir que ya no es solamente un ácido, es una combinación de ácidos. En este caso tiene ácido mandélico y tiene ácido salicílico, ¿correcto? Esta es una formulación propia de la casa, del laboratorio, ¿no? De vida y juventud. Y bueno, si están interesados también pueden solicitar información al respecto, ¿no? Este blend tiene un pH 2.5, quiere decir que es un tanto más ácido que el ácido glicólico puesto en primera instancia. ¿Cuál es la finalidad de esto? El ácido glicólico, recordemos que tiene ciertas propiedades. Dentro de ellas es la hidratación, claro está. Como segunda opción, claro, como ácido frutal, correcto, el hidroxiácido, que es un ácido frutal, es hidratar, acondicionar el área, ¿no? La zona. Pero también recordemos que el ácido glicólico es uno de los más pequeños y más rápidos en su molécula, ¿no? En actuar. Entonces, quiere decir que es mucho más efectivo. ¿Qué es lo que va a buscar? Disociar, adelgazar el estrato córneo, ¿no? Tiene un efecto también desgastante, un efecto queratolítico, que es lo que buscamos justamente. ¿Para qué? Sucede que el ácido glicólico va a cumplir una función de remoción, de ablandamiento, ¿no? Va a preparar la zona, va a abrir un poco más este estrato córneo que está ahí aplacado durante mucho tiempo, lo va a separar para que lo que venga después, por eso es que no hemos neutralizado, para que lo que venga después tenga mayor ingreso, ¿correcto? Y en este caso que estamos utilizando el ácido mandélico, por ejemplo, que es un alfa, y este es un ácido, obviamente es un ácido frutal, pero también es un ácido hidratante, pero ¿cuál es su principal función? Despigmentar. Promueve la craquelación de las pigmentaciones, el desgaste de las pigmentaciones, ¿correcto? Y luego también tenemos el ácido salicílico para evitar cualquier tipo de efecto queratolítico, de el ácido salicílico va a actuar, ¿por qué? Porque tiene un efecto bactericida, claro está, y dos, que también cuando se utiliza en bajas proporciones,
tiene un efecto antiinflamatorio. Fuera de esto, actúa muy bien en función a la queratina, ¿no? Tiene un efecto queratolítico también, ¿no? Vamos a aplicar este blend que está al 2.5% y también le vamos a dar tiempo de exposición. Tengan presente que no se ha neutralizado aún, ¿ok? El tiempo de exposición le puedes dar 5 minutos, 10 minutos como máximo. Eso también depende mucho de la tolerancia del paciente y, ojo aquí, lo que vayas observando. Porque no necesariamente el paciente te puede decir, ah, ya me pica, me arde, no lo tolero. Digamos que el paciente te dice, todo bien, pero en la piel ya estás evidenciando algunos estados eritrócicos. Ahí ya tienes que frenar, no puedes continuar. Aquí estamos viendo ciertas, miren aquí, que se nota muy claramente, miren estos trazos, ¿correcto? Donde estoy pasando el cursor, por donde se está viendo, ¿no? Claramente la aclaración a consecuencia de los ácidos, ¿no? Y esto es por la brocha, claro, los trazos que hace la brocha, ¿no? Cómo va cambiando, miren aquí también se nota, acá hay una línea, ¿no? Que divide, así, por donde estoy pasando el cursor, ¿no? Acá hay una coloración, acá hay otra coloración, acá hay una coloración, acá hay otra coloración. Lo mismo pasa acá, ¿no? Miren aquí y miren aquí. Acá igual, acá hay dos. Vamos viendo cómo se va aclarando las axilas, cómo van desgastando el color, ¿no? Esa pigmentación amarronada que presentó en un inicio, ¿no? Como primera sesión se puede evidenciar justamente, ¿no? Como parches. Por eso es que el paciente tiene que volver, ¿no? Tiene que volver a hacerse esto. Lo ideal para volver a hacérselo sería pues a los 10, 15 días. 15 días estaría bien. Si vemos que en la primera sesión no ha habido ninguna alteración, la paciente no ha sentido nada, se ha sentido cómoda, y vemos que en el seguimiento, ¿no? En la semana vamos conversando con el paciente y me dice, sí, todo va bien, no siento nada, mis axilas están bien, no están rojas, perfecto, la puedo citar a los 10, 15 días. Pero si veo que en el procedimiento se ha puesto roja o a los días, pasadas las 24 horas, 48, le empieza a picar, a arder, porque eso es algo que debes de tener en cuenta cuando trabajamos con ácidos, ¿no? Entonces, le tengo que citar más tiempo todavía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retiramos el excedente por tiempo de exposición, lo retiramos, no está rojo, no está maltratado, lo que sí ya está mostrando ciertas decoloraciones, ¿no? En áreas, acá es súper notorio, ¿eh? Un color acá más claro y acá es otro, ¿no? Entonces, vamos a colocar justamente, ¿no? Arbutina. La arbutina que tenemos es al 5%, si no me equivoco, vamos a colocarlo aquí, al 10%, wow, es una arbutina al 10% en un pH 3.5, un pH mucho más benevolente todavía, 3.5, en presentación de gel fluido, ¿no? No estamos neutralizando, esto sigue, es decir, capa por capa, y le vamos a dar tiempo de exposición. Si gustas, le das pues 3 minutos, 5 minutos, vamos siempre conversando con el paciente. Cuando trabajemos con ácidos, siempre es imperativo el tener que conversar con el paciente. ¿Qué sientes? Al inicio te van a decir, no, no siento nada, pero al rato, no, sí, ya estoy sintiendo como ciertos piquetitos, como que algo caminara, como que un pequeño ardor, como si me hubieran aplicado mentol. Hay diversas sensaciones o manifestaciones que va a demostrar el paciente, ¿no? Te va a decir el paciente. Ojo, esos son los síntomas, pero muy aparte están los signos, lo que vas a empezar a ver. En algunos casos no se muestra nada y en otros casos sí empiezan a formarse como si fuesen pequeñas placas, placas rojas, placas blancas, ¿no? El efecto Frozen.
Estos ácidos, por lo general, el único que podría generar un efecto frozen es el ácido salicílico que está en la formulación del blend, ¿no? En el peeling mansal. Pero es una baja concentración, entonces es poco probable que se muestre. ¿En qué caso sí se podría poner rojo? Si es que hubiese algún punto abierto en la axila. Ejemplo, la paciente se rasuró, se afeitó, se afeitó un día antes y por ahí hubo un corte. No te avisó, no te dijo nada y tampoco lo notaste, le pasas el ácido salicílico, lo va a notar. Ahí se va a poner blanco, ¿no? Se va a hacer una capa blanca porque está cocinando prácticamente esa zona. Entonces, claro, para utilizar los ácidos, la piel tiene que estar íntegra, no puede haber ningún tipo de lesión, por favor, ¿eh? Una vez que ya pasó el tiempo, recién ya empezamos a neutralizar como tal, ¿no? Podemos utilizar un buffer neutralizante, un tónico neutralizante, ¿sí? O nuestra agua bicarbonatada o la leche de magnesio, ¿no? Que contiene dióxido de aluminio. Una vez neutralizado todo y retirado el excedente de los ácidos, vamos a aplicar una mascarilla blanqueadora o una mascarilla también de papaína, porque tiene enzimas, puede ser cualquiera de ellas. Por ejemplo, una mascarilla blanqueadora que tenga caolín, que tenga bentonita, nácar, ¿no? O una mascarilla de papaína enzimática, como tal, las enzimas también promueven, ¿no? La degradación o la degradación de la pigmentación como tal, ¿no? La papaína. Fuera de eso, la mascarilla, el tener silicatos blancos, también generan un efecto aclarador, ¿no? Retiramos el excedente, le vamos a dar tiempo de exposición de 10 minutos hasta 20 minutos, no más, no necesitamos más tampoco. Retiramos todo el excedente. Miss, ¿cuánto tiempo se deja los ácidos, cada ácido que aplicó? El ácido glicólico, por ejemplo, lo puedes dejar de 5, 6, 7 minutos, dependiendo. Esto es muy relativo a la tolerancia. Los ácidos no deben de exceder los 10 minutos en tiempo de exposición. Los ácidos, sobre todo de primera generación, ¿no? Como los AHAs. Muy bien, ahora vamos a aplicar la crema regeneradora. Puede ser también un Bepantene, por ejemplo, ¿sí? Claro que esta crema regeneradora también tiene, pues, antioxidantes, tiene hidratantes, ¿no? Es un poco más completa. Y ahora sí empezamos a ver, ¿no? A evaluar, bueno, le estamos subiendo, vamos a ver un poco más claro cómo se va notando y vemos ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios en la coloración, no sé si llegan a notar, se nota, como les dije en un inicio, no es que vaya a quedar blanca, ¿no? Súper clara como cuando nació, no, pero lo que se busca es generar un desgaste, ¿no? Progresivo, paulatino, sin dañar sobre todo la piel, ¿no? Sin dañar ni tampoco dejar irritada la piel, ¿ok? Sin dejar irritada. A ver, chicas, ¿alguna pregunta? Miss, ¿y Sí, el ácido manzanal y el arbutín también se deja mansal. 5 minutos? Ácido mansal. El Mansal ácido, también. sí.
el ácido como tal, a ver, justo les voy a mostrar aquí. A ver, acá está. El ácido mansal lo podemos dejar de 5 a 10 minutos. Aquí ustedes, yo les estoy colocando de forma completa el protocolo que hemos visto ahora. Aquí está. Miren, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta aquí y esto es lo que hemos evidenciado. Lo primero que se ha realizado es justamente, ¿no?, la higiene con espuma de ajas. Esto se deja un tiempo de exposición de 5 minutos. Este es el antes, ¿no? Y este es el después en el video, ¿verdad? Realizamos el drenaje linfático en la zona. Si gustan, pueden aprovechar para contribuir a la eliminación de toxinas, que es mejor todavía. Y posterior a ello, digamos que no sabes hacer drenaje linfático, no sé, profesora, no me acuerdo, ya, no hay problema. Hacemos la higiene con ajas y luego pasamos a la exfoliación, ¿ok? La exfoliación también es un gel que tiene granulación y sus componentes principales también son los ajas. Esto lo vamos a dejar 5 minutos, vamos a empezar a hacer nuestra remoción como tal para que nos ayude a retirar las células muertas superficiales del estrato córneo. Una vez realizado la exfoliación manual, vamos a proceder a hacer la aplicación de los ácidos, ¿no? Para hacer una quimioexfoliación. Aplicamos nuestro ácido glicólico en gel fluido al 20% con un pH 3 y le vamos a dar un tiempo de exposición de 5 minutos. Como les dije hace un momento, lo máximo que se va a dejar en exposición un ácido, sobre todo si es un ajas, como tal, va a ser de 10 minutos, ¿sí? De 10 minutos. Vamos a proceder, pasados los 5 minutos, retiramos el excedente, no vamos a neutralizar como ya lo hemos visto, ¿correcto? Y vamos a aplicar justamente la formulación Mansal. Mansal, ¿por qué? Porque tiene ácido mandélico y ácido salicílico. Esta formulación, este blend, tiene 2.5 de pH tamponado y lo podemos dejar de 5 a 10 minutos. No quiere, cuando dice de pH tamponado, quiere decir que no se va a desestabilizar, se va a mantener todo el tiempo en ese nivel. Máximo 10 minutos, el ácido mandélico en concentración es del 20%, ¿no? Y el ácido salicílico es al 15%. Recordemos que para aplicar un blend, sobre todo si tiene un salicílico, la piel no debe de presentar ningún tipo de lesión, absoluto. Posterior a ello vamos a retirar el excedente pasados los 5 a 10 minutos, de acuerdo a la tolerancia, claro está, de nuestro paciente, y a lo que visualicemos. De repente el paciente te dice, no, no siento nada, todo va bien, pero vemos el tejido, la zona a tratar, y ya está roja, se está volviendo muy blanco, se está formando abones, y el paciente no siente nada. No, pues, no quiere decir que si no sienta nada, seguimos trabajando. No, ni bien veamos algún cambio de color o un síntoma donde el paciente te diga, no, ya, no aguanto, no me gusta, me pica, me arde, tenemos que detenernos, ¿sí? Muy bien, en este caso, en el mejor de los casos, como lo que hemos visto en la presentación, ¿no?, en el video, este paciente pues ha continuado muy bien, no ha presentado ninguna alteración notoria, nada, ni tampoco ha sugerido malestar ni fastidio. Entonces continuamos. Retiramos el excedente sin neutralizar nuevamente, no se neutraliza, ¿ok? Y vamos a aplicar lo que es arbutina al 10%. La arbutina es un gran aclarante, un gran blanqueador. La arbutina es uno de los elementos más usados, por ejemplo, por los productos coreanos. Estos productos coreanos que promueven la porcelanización del rostro, el aclaramiento y todo lo demás, bueno, tienen gran cantidad de arbutina, ¿sí?, dentro de sus componentes. En este caso vamos a aplicar arbutina pura al 10% en un pH 3, gel fluida, ¿sí? Si recién estamos trabajando con los ácidos, es mejor que trabajes con gel fluido, te deja trabajar tranquila sin que se formen las famosas gotas, ¿no?, que se chorrea por un lado y a veces por ahí no llegamos a neutralizar y ahí sí se termina lesionando la piel por otras zonas que no se habían trabajado en realidad.
La arbutina la vamos a dejar de 5 a 10 minutos también como máximo, y recién ahí, después del tiempo de exposición a la arbutina, recién ahí procedemos a neutralizar. Como ya les mencionaba, la neutralización se debe de hacer con un producto, con un buffer o un neutralizante, claro está. Dentro de ellos tenemos las propias soluciones buffers, ¿no? Porque hay formulaciones ácidas que vienen con sus propios neutralizantes, por eso se les dice buffers. Fuera de esto, también tenemos el agua bicarbonatada, ¿no? Agua con bicarbonato. Luego también tenemos la leche de magnesia, que también nos sirve para poder neutralizar. La neutralización es netamente la acción de detener al ácido, ¿sí? Lo que hace el neutralizante es detiene la actividad del ácido. El ácido puede haber penetrado. Lo que va a hacer es que ya no siga penetrando más, que se quede ahí. Ahora, por encima, por fuera de la piel, lo que está por arriba, simplemente se inhibe. No se inhibe, se anula por completo. Pero lo que ya pudo ingresar, eso va a seguir haciendo su función y su trabajo, pero ya no va a seguir penetrando. ¿Me dejo entender? ¿Y esto es por qué? Porque ya llegó el neutralizante, se detiene todo. Lo que no va a poder hacer el neutralizante es parar la actividad propia del ácido cuando ya ingresó dentro del tejido. ¿Por qué? Porque la loción o el buffer es topicable, está por encima nomás, ¿no? En cambio, los ácidos, dependiendo del tipo, tienen acción, pueden ingresar. Y esto es por su molécula, ¿no? Muy bien, ya tenemos el tejido neutralizado. Recién ahí, una vez que ya lo hemos neutralizado, vamos a aplicar lo que es la mascarilla enzimática de papaína, que les mencionaba hace un momento, y la vamos a dejar promedio de 10 a 20 minutos, no más, ¿correcto? Pasado el tiempo de exposición ante la mascarilla, puede pasar lo siguiente, que la piel del paciente esté un tanto enrojecida o esté irritada. ¿Y esto es por qué? Porque se están trabajando tres formas de exfoliación. Si se dan cuenta, son tres formas de exfoliación. La primera es con un gel exfoliante, quiere decir, es una fuerza mecánica, ¿no? Porque tenemos que hacer remoción para que las granulaciones puedan generar este desprendimiento de las células muertas. Fuera de esto tenemos la exfoliación química, ¿no? Que viene desde el ácido glicólico, la formulación Mansal y luego la arbutina. Tenemos una segunda exfoliación, pero esta es la exfoliación química. Y tercero, tenemos otra exfoliación, pero esta es una exfoliación enzimática, netamente disociativa, ¿no? Entonces tenemos 1, 2 y 3. ¿Que puede ser un exceso? Sí y no, porque no en todos los pacientes vamos a trabajar las tres exfoliaciones. De repente trabajo solamente 1 y 2. ¿Por qué? Porque después de la quimiofoliación veo que ya está un tanto rojita. Ahí nomás me detengo, ya no tendría por qué aplicarle una mascarilla enzimática como tal, ¿correcto? Más bien debería de aplicarle un gel descongestivo o una mascarilla Herbal Fresh descongestiva para que me ayude a regular, a equilibrar nuevamente el pH y que ese estado eritrócico se calme. Entonces, como la paciente que se ha trabajado, que ustedes mismas han evidenciado, han visto en el video, pues ella no ha evidenciado ninguna alteración. El tejido se ha mantenido intacto, ¿correcto? Lo único que se ha manifestado es cierta alteración en diversas partes. Entonces, coloco tranquilamente la mascarilla enzimática. Pasado esto, como si es que no hay enrojecimiento y como no hubo enrojecimiento, no hay ningún problema, higienizamos la mascarilla y le podemos aplicar un serum despigmentante, por ejemplo, ¿no? Que tenga niacinamida, que tenga ácido tranexámico, ¿no? Al 1% tal vez, entre otros, para que me promueva, ¿no? De forma progresiva el aclaramiento. Topicamos y posterior a ello, de todas maneras, tiene que ir nuestro regenerador. El día de la sesión, definitivamente, la paciente no se va a aplicar absolutamente más nada. Es lo ideal, ¿eh? Es lo ideal. Que ya no se aplique más nada. ¿Cuáles son las recomendaciones
post-tratamiento. Si es que se evidenciara algún tipo de eritema, ¿sí? Ya sabemos que debemos de utilizar descongestivos. Puede ser una loción descongestiva, por ejemplo, miren, una loción descongestiva, o puedo, inclusive, ya no tengo loción descongestiva, no tengo gel descongestivo en este momento, ¿qué hago? Hay varias alternativas. Una de ellas es pasar el alta frecuencia, por ejemplo, colocamos una gasita y pasamos alta frecuencia, que también tiene un efecto bactericida y descongestivo. No hay alta frecuencia. Bueno, otra alternativa que tienes para descongestionar el área es colocar, por ejemplo, una compresa o un apósito, ¿verdad? Embebido con suero fisiológico helado, por ejemplo, ¿no? Unos 10 minutos y eso te va a ayudar a recuperar nuevamente el área. Si no, tu tónico descongestivo, si no, tu gel descongestivo, ¿correcto? Entonces, hay alternativas para poder aplicar. Si no se observa, posa la técnica, puede ser que no se observe nada, ningún eritema, no hay ninguna manifestación, ¿no? Es decir, sensación de calor, ardor, ¿no? En el periodo del post-peeling. Eso es lo ideal, es perfecto. Ahora, es normal que por ahí algunos pacientes, hay que normalizarlo porque sí, puede pasar. Está dentro de las condicionantes que cuando usamos ácidos, pasadas las 24 hasta 48 horas puede haber sensación de enrojecimiento o de picor, ¿no? O de irritación. ¿Es normal? Sí, es normal. Está dentro de las condicionantes. Entonces, al paciente hay que instruirle y decirle, bueno, utilicemos un desodorante cero alcohol, cero olor, lo más neutro posible, ¿sí? Y, o de preferencia, no utilizamos desodorantes al menos por estos días. Procura no hacer actividades que demanden mucha sudoración, ¿correcto? El paciente, por ejemplo, puede observar una fina descamación, como le comentaba a su compañera, ¿no? No es que el paciente, wow, se va a descascarar completamente, ¿no? De forma muy dramática. No, puede que sí haya algo ligero por ahí, que vea por aquí, por acá, ciertos como unas feculitas, ¿no? Unas féculas por ahí. Pues sí, puede ser que sí, ¿no? Pero igual siempre aconsejarle al paciente de que no se lo debe de sacar, no se lo debe de jalar, ¿correcto? Y claro, si es que hubiera un proceso de descamación como lo que les estoy diciendo, esto solamente va a durar un proceso de 3 a 5 días. Bueno, siendo así exagerados, hasta 7 días, hasta. Pero no necesariamente tiene que pasar, ¿no? Hay pieles que son un tanto más resistentes y que no muestran signos de pelado, más aún si están con su regenerador, ¿verdad? Más aún. Ahora, lo recomendable es que durante 5 días se utilice el crema gel o el regenerador como tal, ¿no? De preferencia. ¿En qué pacientes no es una buena técnica, por ejemplo? En pacientes que tengan o que presenten, ¿no? Algún tipo de, ya como ya les he mostrado, ¿no? Un caso de hidradenitis, o en pacientes que tengan hiperhidrosis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la hiperhidrosis? La sudoración excesiva en las zonas de las axilas. ¿En qué pacientes tampoco podríamos realizar la técnica? Eso es algo importante. Pacientes que se hayan realizado una depilación rasuradora, cera o láser. Por ejemplo, si es depilación láser, por lo menos tiene que haber pasado un mes aproximadamente, ¿no? De haberse hecho la terapia láser. No puede hacérselo a los días, a la semana, no se puede, porque los láser provocan quemaduras al infundíbulo piloso netamente, lo cual va a generar una inflamación, va a haber un proceso de regeneración y hay que respetarlo. Entonces, no. Si es una depilación con cera, por ejemplo, por lo menos debe de pasar una semana después de la técnica de depilación. Y claro está, que no haya generado ningún tipo de lesión como tal. Fuera de esto, si es rasurado, tienen que pasar unos 4 o 5 días, de todas maneras.
Luego, ¿en qué pacientes tampoco se debe de trabajar? Si por ahí mi paciente veo que tiene algún forúnculo o algún nódulo, un quiste, algo ahí que está supurando, que tiene una cabecita, una pústula o varias pústulas, no se toca, no se puede trabajar ahí, ¿sí? Como han visto y como les he mostrado, el paciente tiene que tener el tejido íntegro. Está pigmentado, sí, pero no hay lesiones evidenciables, no las hay, ¿ok? Y eso es algo que debes de tener en cuenta. Muy bien. Chicas, ¿alguna pregunta? Miss, ¿en qué otras zonas se puede usar lo que hoy hemos trabajado? Ok, esa técnica lo podemos trabajar también, por ejemplo, en la zona de las ingles, ¿sí? Lo podemos trabajar en la zona de las ingles, lo podemos trabajar inclusive en la zona perianal, ¿no? O mejor dicho, en la zona interglútea. Hay pacientes que tienen pigmentación en la zona interglútea. Perianal no tanto, hay otro tipo de ácidos parecidos, pero en la zona interglútea, en la misma línea interglútea, hay pacientes que la tienen oscura. Entonces, claro está, sin llegar al área genital como tal, pero se puede trabajar en esta zona, ¿no? Se coloca un poco de un paño en el área media que genere cierta dilatación para poder trabajar de forma más tranquila y aparte que se respeta cierta intimidad del paciente, ¿no? Se genera la dilatación, es decir, los glúteos se separan un poco y se procede a hacer la aplicación. Ahora, también en qué paciente se puede trabajar. Cuando el paciente tiene, como esto tienes el mansal que tiene ácido salicílico, por ejemplo, ¿no? Tienes una paciente que tiene justamente el área de la ingle pigmentada, pero a esto también se le asocia que tiene queratosis, perdón, una foliculitis. Bueno, a veces la foliculitis, cuando tiene mucho tiempo, genera pigmentación también. Entonces, ¿le va a ayudar? Sí, porque la foliculitis es la retención del folículo piloso a consecuencia de una em, formación excesiva de queratina. Entonces, el ácido salicílico tiene un efecto queratolítico, disocia la queratina, va a ablandar estos puntos, ¿no? Estas retenciones, y el ácido mandélico va a promover la despigmentación progresiva de la zona. Entonces, es una buena alternativa para ello. Lo mismo puede pasar en la zona de los glúteos, ¿no? También hay pacientes que tienen queratosis. Entonces, o foliculitis, perdón, foliculitis. Entonces, lo podemos trabajar ahí, ¿no? En el área de la sonrisa también, en el área de la sonrisa hay pacientes que las tienen oscuras justamente en esta zona, en la zona de la entrepierna, no estoy llegando al área íntima o vulvar, por ejemplo, ¿no? Solamente en el área de la entrepierna, que es una zona de roce constante, se puede trabajar, pero cuando se trabaja en esta zona, se le tiene que aconsejar al paciente que debe de utilizar prendas netamente de algodón, nada de mallas, de truzas de nylon, no, nada de eso. Todo tiene que ser en algodón para que no me provoque la elevación de la temperatura en la zona y sobre todo evitar que haya roces, ¿no? En el área. Porque lo mismo que nada, habiendo tanto roce, se puede escaldar, más aún como va a estar un tanto estimulado y desgastado por las técnicas de peeling, pues va a ser más propenso a poder volver a lesionarse. Pero son zonas que se pueden trabajar. Otra área también se puede trabajar la zona del cuello, por ejemplo, ¿no? Se puede trabajar el área del cuello con este tipo de mezclas. El área de rodillas. Bueno, rodillas y codos sería con otros ácidos un poco más agresivos, puesto que recordemos que si ya es codos y rodillas que están oscurecidos, ¿no? Ya esto se asocia a una acantosis nigricans, entonces ya es una pigmentación profunda y la piel está más engrosada, entonces necesitamos mayor potencia, más fuerza o ácidos mucho más fuertes, ¿no? Pero esta técnica, esta propuesta, la podemos trabajar en la zona de axilas, en el cuello, en la zona de las ingles, en el área de la sonrisa, en el área interglútea, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicas?
Miss, ¿y en la siguiente sesión le voy a poner los mismos ácidos o va a cambiar el ácido que le vamos a colocar? Por ejemplo, ¿no? Puedes hacerle un tratamiento de 4 sesiones, digamos, 2 meses. En la siguiente sesión puedes elevar un poquito más tu ácido glicólico, dependiendo cómo vaya reaccionando, ¿no? Cómo va a reaccionar en la primera sesión o cambiar también, porque no siempre le podemos hacer lo mismo, ¿no? Digamos, en la primera has hecho ácido glicólico, bueno, en la segunda puedes trabajar ácido láctico, por ejemplo, ¿no? Y después trabajar tu blend mansal. O de repente trabajar un ácido mandélico. Y luego, después de trabajar puro mandélico, trabajas con un blend, que es el mansal. No estaría mal tampoco, ¿no? Alfa sobre alfa sería. Lo único que estarías haciendo o causando es potencializar más el ácido mandélico, ¿no? Y claro, en una tercera sesión, dependiendo del criterio que hayan utilizado en la primera y en la segunda, que está direccionado exclusivamente a la despigmentación, claro está, en la tercera se podría trabajar tal vez con un lactobiónico, por ejemplo, que es un tanto más suave, ¿sí? Igual me va a generar hidratación en la zona. ¿Por qué hablo de la hidratación? Porque es importantísimo que eso se mantenga hidratado. No solamente es con el regenerador, sino que el activo de por sí promueva la hidratación para que la piel no pierda ciertas facultades y sea mucho más receptiva ante cualquier cambio, sobre todo al que al que se le está induciendo, ¿no? Podríamos trabajar también con ácido tranexámico, que es un gran despigmentante. Un ácido ascórbico, sí y no, va a depender del área. Si es una área escondida, si es una área donde hay de por sí hay calor, mejor no trabajamos ácido ascórbico, definitivamente. Si es una zona que va a estar expuesta o por ahí el paciente no se va a cuidar, es aquellos que no te hacen mucho caso, es mejor, es más, ni siquiera sería una técnica idónea para ellos, ¿no? Entonces, esto va a depender del criterio que utilicemos en base a la secuencia. ¿Puedes modificar un tanto el protocolo? Sí, recuerda que siempre es de menos a más, ¿correcto? Siempre de menos a más y viendo, observando, siempre después de cada sesión de peeling, siempre hay que revisar la bitácora. ¿Qué cosa es la bitácora? Es justamente tu libro de apuntes, ¿no? Fuera de la ficha de diagnóstico, fuera del protocolo que hayas apuntado, tienes que tener una bitácora con la fecha y el nombre y el protocolo que has hecho, donde muestres, o mejor dicho, se escriba, se plasme cuáles han sido los signos evidenciables y los síntomas que ha manifestado el paciente. Eso tiene que estar siempre, y de preferencia hacerlo más precisa, cosa que en la siguiente sesión, una previa revisión, también te va a dar una idea de qué más puedo trabajar, ¿no? Porque si, por ejemplo, veo que es buena, tiene muy buena resistencia a un ácido glicólico, que dentro de los ajas es el más fuerte, claramente quiere decir que me va a aguantar cualquier otro ajas, ¿no? Sin problema. Y más aún si he trabajado un ácido glicólico en 20%, ¿no? Podría trabajar un glicólico en 20%, pero con un pH un poco más ácido, un 2,5, por ejemplo. Entonces, siempre hay que tener la bitácora a la mano y apuntar todo lo que veamos en el paciente, sobre todo cuando trabajamos con ácidos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Chicas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Por ejemplo, también podríamos trabajar con ácido cógico, ¿no? Con ácido cógico, ácido fítico, posteriormente en las siguientes sesiones, pero siempre viendo, ¿no? Siempre viendo qué tan bien ha reaccionado con los anteriores, ¿no? Con la técnica anterior. Que también si ha reaccionado bien o de repente el paciente me sugiere que después, a los días, perdón,
a los días le está molestando, le está irritando, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Todo entendible, Miss. Muy interesante. Sí. Qué bueno que les haya gustado. Gracias. Gracias, Mónica. Muy bien. Muy bien. A ver, fuera del regenerador, ¿qué es lo que debería de utilizar el paciente después, no? ¿Cuál es el post-tratamiento? Es decir, ¿cuál es el seguimiento que le debe dar el paciente, que tiene que hacer el paciente, ¿no? Porque recordemos que esto es la terapia en gabinete, en consultorio, en el centro estético, ¿no? Que van a realizarlo ustedes. Pero ¿qué cosa va a hacer el paciente después? Pues tiene que utilizar, de por sí, de cajón, va a tener que utilizar su regenerador, eso sí. Un bloqueador solar, te diría que no, porque son zonas que no están expuestas, claro está. Y bueno, esto no es una técnica que se trabaje en verano, ¿sí? Por ende, el paciente no va a estar con politos cortos, vivirís, ¿no? Politos de tiras, donde el reflejo de los rayos solares puedan entrar, por ejemplo, en la zona de axilas, ¿no? El rebote de los rayos solares. Entonces, bueno, no, siempre va a estar tapado, es una zona que va a estar tapada. Lo que sí tiene que estar es el regenerador, eso es de cajón, sí o sí, en cualquiera de las zonas tiene que estar el regenerador. Fuera de esto, sería bueno siempre aplicar un hidratante, ¿sí? Lo más ligero posible, un serum, un gel o una loción hidratante, lo más ligero que sea para que se absorba mucho más rápido. En algunos casos hay pacientes que son tanto más delicados, sobre todo las pieles más claras, entonces sí les he aconsejado que utilicen o que se rocíen agua termal, por ejemplo, o agua de rosas, que también tiene propiedad regenerativa. Y claro, es altamente descongestiva, ¿no? El agua termal, o que claro, sería genial si la tuvieran helada, mucho mejor. Si no, no habría ningún problema, solamente la bruma termal sería muy bueno. Fuera de esto, tenemos también el agua de rosa mosqueta, que también es regeneradora, es muy, muy buen aliado para ese tipo de procedimientos. Y después de una loción, pues tener un serum, ¿no? Un serum, un aclarador, por ejemplo, que contenga niacinamida, que ya les mencioné en su momento, que es un buen elemento. También un dexapantenol, ¿no? O un pantenol también, que va a ayudar a nutrir a la piel también, pues. Y fuera de eso, ya su regenerador. O sea, el orden de uso sería, ¿no? La bruma termal, el serum o la loción, la pomada, por lo general va a ser un serum. El serum, que sea lo más ligero también posible, y el regenerador, que no puede faltar en lo absoluto, no puede faltar. Ahora, van a haber serums o pomadas que son exclusivamente para el uso nocturno, que en algunos casos tienen retinoicos, tienen arbutina, contienen ubiquinona, ¿no? Entonces, que son activos altamente despigmentantes. Tranexámico también, son altamente despigmentantes. Y estos sí tienen la condición de ser, por lo general, la gran mayoría de los despigmentantes son fotosensibles. Y una regla general es que todos los activos despigmentantes, sean o no fotosensibles, pues deban de aplicarse en la noche. ¿Se le pueden aplicar? Por supuesto que sí, porque va a ayudar a esto. Entonces, es una forma de poder guiar al paciente, ¿no? En el uso de activos para poder, o direccionar ciertos activos para que el paciente pueda
mejorar y evidenciar, ayudar, mejor dicho, al tratamiento que estás realizando tú en cabina, ¿no? Es mejor. Que no te quedes tú con todo el trabajo porque siempre, recordemos que siempre es el 50% es el profesional y el 50% es el paciente en casa, ¿ok? Muy bien. Entonces, si ya no tenemos más preguntas, ni más dudas, espero que les haya gustado el taller, que lo hayan entendido. Igual, de todas maneras, si es que hay alguna duda que aparezca después, algo que no, que están en duda en trabajarlo o etc., ¿no? No duden en escribir, que gustosamente las asesoras me lo van a comunicar de forma inmediata para poder yo dar o ayudar, ¿no? Ayudar en dar solución a la pregunta, al cuestionamiento que estén. Me puedo demorar un poquito, claro está, porque también tengo otras actividades, pero en la nochecita por lo general me tomo el tiempo para responder las preguntas. Muy bien, entonces que tengan un lindo fin de semana, ya nos estaremos viendo, conectando próximamente. Recordemos que los martes son talleres faciales, los jueves corporales y ahora los domingos donde se están llevando los talleres presenciales. Cualquier duda, cualquier sugerencia también sobre cursos, capacitaciones, ¿no? Que quisieran llevar, tanto virtual como presencial, ya saben, con las asesoras que están ahorita conectadas justamente. Así que cualquier cosa, cualquier consulta igual sobre los productos, de igual manera, ¿sí? Nos estamos viendo pronto entonces, chicas. Muchas gracias por su atención y bendiciones.